¿Quiénes tienen hambre? No, yo me imagino que ustedes no, porque ustedes son de los que se levantan tarde y desayunan tarde. Van almorzando por ahí tipo 3 de la tarde, ¿verdad? Les pareciera que fueran de ese perfil, ¿ok? Yo sí tengo que decir que yo sí tengo hambre. Pero eso no me impide poder bendecirte en esta mañana y poder hablarte en esta hora y poder transmitir una palabra que en nuestro corazón late fuertemente, se siente como un fuego por poder lanzar esta palabra a tu vida y que puedas realmente experimentar bendición, ¿ok? Yo soy de los que creo que cada vez que Dios habla, crea. Cuando Dios habla, crea. Dice la Escritura, si usted va a Génesis capítulo 1, cada vez que Dios habló, creó. Y no solo creó, sino que lo que crea es bueno. Por tanto, yo puedo decirte en esta hora que ahora Dios va a hablarte. Y si Dios va a hablar, Él va a crear. ¿Cuántos quieren que Dios cree algo en medio de su vida? De la nada Dios creó solo porque habló. Y cuando se predica la palabra de Dios y cuando se está lanzando la palabra de Dios, Dios está hablando. Y aunque quizás en el mundo físico usted no está viendo cosas, en el mundo espiritual y en su interior, Dios está creando. Dios está creando en su interior una plataforma que lo va a ayudar a crecer, a avanzar. Dios está creando fe. Dios está avanzando en su vida. Dios está formando cosas en su interior. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios habla, ¿Dios qué? Crea. Amén. ¿Cuántos saben eso? Entonces, si usted lo sabe, usted va a decir, Dios, háblame en esta mañana. Háblame en esta hora. Necesito oír tu voz. Necesito que hables a mi corazón. Necesito que hables a mi vida. Necesito que crees por el poder de tu palabra lo que mi corazón, mi vida necesita. Señor, creo que tu palabra tiene poder para sanar, para restaurar, para libertar. Creo que tu palabra tiene poder para darle vida a todo aquello que ha muerto. Creo que tu palabra, Dios, es suficientemente poderosa para producir vida donde hay muerte, salud donde hay enfermedad, libertad donde hay cautividad. Creo que tu palabra y tu presencia, Espíritu Santo, se mueve en este lugar, se mueve a esta hora para producir conciencia, para cambiar nuestra manera de pensar y que cambie mi manera de vivir. Creo que tu palabra, Señor, es poderosa para traer vida en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Qué tal si abres tu Biblia conmigo en el primer libro de Crónicas, capítulo 15? Y si no, prende tu Biblia, si la tienes allí en el dispositivo electrónico, puedas prender tu Biblia. Y un día vamos a terminar diciendo, no abran sino prendan. Esa es la tendencia. Entonces, ¿cierto? Uno que es de la escuela vieja, uno todavía dice, abran su Biblia. Pero uno ve que ya nadie trae Biblia, todo el mundo saca su equipo electrónico, ¿verdad? Su smartphone y enseguida ahí busca su Biblia. Eso está bien, eso no hay problema. Después que no andes viendo Instagram y después que no andes recibiendo el resto de mensajes en Twitter, sino a escuchar a Dios hablar. Primera libro de Crónicas, por favor. Libro de Crónicas, capítulo 15. Déjeme, yo llego. Ok. Capítulo 15. Verso 1 en adelante. Dice la Escritura: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Diga conmigo, un lugar para el arca de Dios. Y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido, diga conmigo, elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ok, detengámonos allí. Esta mañana hemos intentado enseñarle a la iglesia la relación que existe entre la presencia de Dios y el servicio. Creo contundentemente que hay una relación directamente proporcional entre mi relación con Dios y mi vida de servicio. No hay una distancia, no hay una separación.
No existe tal cosa en que yo pueda estar bien con Dios y mi vida de servicio sea fría, indiferente. Como tampoco puedo haber tal verdad de pensar que porque estoy sirviendo y estoy ocupado y estoy haciendo cosas, mi relación con Dios está bien. Ambos extremos son peligrosos. Ambos extremos son equivocados. Y ambas posiciones son peligrosas para el reino de los cielos. Por pararnos en una de las dos posiciones, en mis años de vida ministerial, puedo ver que es más fácil detenerse en uno de los dos extremos. Es más fácil ubicarse. Están aquellos de los que listo, sí, wow, la presencia de Dios, una búsqueda, mi oración, la palabra. Voy, me congrego, vivo una vida digna, vivo una vida virtuosa, lejos del pecado, y wow, sí, súper, pero con el servicio, nada. Y veo los otros casos donde el otro extremo de aquellos que tienen una vida tan involucrada en una actividad para Dios, de servicio, ministerio, acción aquí, voy acá, extiendo aquí, hago esto, hago lo otro. Y su relación con Dios es nula. Su vida con Dios es vacía, es fría. No hay pasión, no hay nivel de oración, no hay intimidad. Y es peligroso pararse en esos dos extremos. Es equivocado pensar que es correcto estar en una y otra situación. Mi propuesta en esta mañana es lograr entender cómo encontrar un equilibrio, cómo pretender unir estos dos extremos y llevarlos a una posición interna del corazón que nos haga estar de pie en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entonces entender que tal cosa no existe y es separar estas dos verdades? Es separar estas dos verdades. Por tanto, mi primera y única afirmación en el que va a girar la enseñanza y la predicación esta hora es entender de que estamos llamados a servir a Dios, de que hemos sido elegidos para servir a Dios, que no existe otra cosa en nuestra vida que es no vivir para Dios, vivir para Dios. Él está a su lado, hemos sido elegidos. No lo escuché, diga, hemos sido elegidos para servir a Dios. Y yo quiero que me acompañe un poquito en toda la historia. Dice la Escritura que David un día decide arreglar un lugar para el arca de Dios. Ahora, pausa allí. Vamos al inicio del arca de Dios. El arca de Dios fue aquella petición que Dios le dio a Moisés cuando el pueblo está cautivo en Egipto. Es sacado a través del liderazgo de Moisés. Dios le dice a Moisés en medio del desierto, prepara un arca, el arca del pacto. Dicha arca, en palabras más simples, no quiero minimizar el valor de ella, pero voy a darlo a entender de esa manera. Era un cofre o un cajón donde Dios había decidido que su presencia morara en medio de ese lugar con indicaciones, con medidas específicas. Era el arca del pacto. En dicha arca del pacto, cajón o cofre, la presencia de Dios iba a estar. Más allá de estar metida en un cajón o un cofre, que es lo que no quiero indicar en esta hora, era la intención de Dios por habitar en medio de un pueblo que había sido liberado y que iba a ser introducido a una tierra nueva, a una tierra prometida, era la tierra de Canaán. Así que cada vez que el pueblo se estacionaba y hacía su campamento y cada familia colocaba sus tiendas, dice la Escritura que colocaban el arca del pacto en medio del campamento, para que cuando por primera vez el pueblo saliera de sus tiendas o de sus casas, viera el arca del pacto y entendiera que Dios los había sacado y que Dios era el centro y la identidad de su esencia, de su vida. Y todos iban y buscaban y honraban la presencia de Dios. Y al terminar el día, también la presencia de Dios habitaba en ellos. Y allí inicia la intención de Dios de habitar en medio del pueblo. Dice, hagan un arca del pacto, así y así, yo estaré en medio de ustedes.
El pueblo avanzó, se introdujo a la tierra prometida de Canaán y ahí estaba el arca del pacto. Mientras el arca del pacto estaba con ellos, ningún pueblo vecino, filisteos y cualquier otro podía vencerlo, porque la presencia de Dios estaba allí y salía a la defensa del pueblo, y el pueblo conquistó territorios y el pueblo iba ahí, y ahí iban levantando el arca, iba delante el arca porque Dios iba delante del pueblo. Cuando Saúl es posicionado como rey, dice la escritura que años después de que Saúl en su reinado, el arca de Dios es raptada, es robada por los filisteos, el pueblo enemigo de Israel. Acompáñenme en la historia. Los filisteos interpretan que la manera para destruir a Israel no podían hacerlo si el arca estaba allí, porque era su Dios en medio de ellos y siempre salía a la defensa y los destruía. Por tanto, organizan un plan para tomar un territorio, pero su interés es tomar el arca. Y efectivamente logran su cometido y roban el arca de Dios. Roban el arca de la presencia de Dios. Es allí donde mueren los dos hijos de Elí, el sacerdote, Ofni y Fines, porque entregan el arca y mueren. Ahora, cuando los filisteos se llevan el arca o la presencia de Dios para su territorio, dice que lo introducen en sus templos de adoración, donde está el dios Dagón y una más cantidad de dioses, de imágenes de acera fuertes, unas imágenes, ¿verdad? Y ahí colocan el arca. Al día siguiente que ellos entran al templo, notan que sus dioses, imágenes llenas de cera, están con sus manos quebrantadas, su cabeza así degollado y los dioses caídos. Los filisteos notan que el arca y que el Dios de los judíos era realmente poderoso y que traería destrucción a su tierra. Se desata en los próximos 3-4 meses de la estancia del arca y de la presencia de Dios en tierra filistea una gran muerte, enfermedad, tumores, cáncer, y usted ve una gran desolación. Los filisteos entienden que el arca no puede estar con nosotros porque ella sola nos está destruyendo. Así que toman una decisión y deciden devolver el arca de la presencia de Dios a los judíos y la dejan en una zona cercana a las tierras judías. Es entonces donde el arca llega a un hogar llamado el hogar de Abinadab. Abinadab era un hombre de historia, era un hombre que conocía la historia de Israel, que conocía cómo era su cultura, que entendía de dónde venía. Y Abinadab toma el arca, la llevan a su casa y Abinadab toma una decisión importante y es escoge a uno de sus hijos llamado Eleazar, lo purifica, lo limpia, lo lava y lo consagra para que Eleazar solo cuide el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios en su casa y no trajera muerte. Y Abinadab dice en 1 Samuel capítulo 7, verso 1 y 2, que el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab por 20 años. Acompáñenme. 20 años donde la presencia de Dios no creció en medio de un pueblo. 20 años donde la presencia de Dios fue mínima, no fue prioritaria, no fue importante, no fue interesante. 20 años en casa de Abinadab, hasta que, escúcheme bien, hasta que David, cuando es posicionado rey, David fue ungido como rey de muchachos, pasaron años, pero cuando ya no está Saúl, sino que ahora es David el rey y es posicionado rey, David toma su primera decisión de gobierno, no fue una decisión militar, no fue una decisión política ni económica. La primera decisión de gobierno de David fue esta que leíamos: devolver el arca de la presencia de Dios a la casa de David, a su reinado. Israel no puede seguir sin lo que aquello genera identidad, sin lo que es su esencia, sin lo que es para ellos la razón de su existir, y era el arca del pacto, la presencia de Dios. Por eso yo creo que David captura el corazón de Dios o conquista el corazón de Dios, tanto que Dios dice: este es un hombre conforme a mi corazón, al final de su historia. Porque lo primero que David hace es priorizar la presencia de Dios. Y entonces desarrolla todo un plan para saber dónde está el arca y traerla de vuelta a casa donde debería estar, en medio del pueblo, como fue en el origen. Hasta aquí me estoy dando a entender. Ahora, cuando trae el arca, que el texto que leíamos, que es Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 1, dice que prepara un lugar para el arca de Dios y dice:
Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Entonces David entiende que ya recuperaron el arca, van a traerla al lugar que David había preparado en la ciudad de David, en el reinado de David, y dice: un momento, porque quienes tienen que traer el arca son los levitas, porque para eso los ha elegido Dios. Diga conmigo: elegidos. Muy bien, elegidos. Dios eligió. Entonces escúcheme bien, aquí ya comienzo a desarrollar un poquito el mensaje, y es lo siguiente. Hay una relación directa entre la presencia de Dios y a quienes Dios elige. Dios quería que entendiera el pueblo que era necesario que la presencia de Dios estuviera en medio de ellos. Para eso Dios elige un linaje, una generación. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versos 8 y 9, y entendemos por qué Dios elige a la tribu de Leví. Resulta y pasa lo siguiente: cuando Moisés está a punto de entrar, míreme, cuando Moisés está a punto de entrar a la tierra de Canaán, Moisés, Dios le dice que reparta la tierra. Y para repartir la tierra, Moisés llama a 12 hombres, a 12 cabezas de familia, 12 padres. Y a cada uno comienza a repartirle una porción de tierra. Ustedes se ubicarán aquí, acá, acá, y serán la tribu de tal, esto y esto. Y a 11 le repartió territorio, menos a uno, y ese era Leví. Y es entonces donde Deuteronomio capítulo 10, verso 8 dice: y en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Hasta ahí. Míreme acá, ahora seguimos leyendo. Dios diseña la manera de que una tribu, una familia en particular, un linaje en particular, sean los encargados de llevar el arca de Dios, de cuidarla, de atenderla. Dios escoge a un linaje llamado Leví, y a partir de ahí se le dicen a todos los levitas, porque todo ese linaje solo está dedicado para servir a Dios. Dice, los escoge para llevar el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, dice el texto. Ahí faltó el mochito. En su nombre hasta hoy, dice el texto. Entonces míreme acá, escúcheme. Dios entiende que la presencia de Dios va a habitar en medio del pueblo y selecciona a un linaje llamado Leví. Y ellos solo se iban a dedicar a cuidar la presencia de Dios, a servirle y a ser de bendición hasta hoy. El texto que sigue, verso 9, dice que ellos no tuvieron heredad porque su herencia era Jehová. Wow. Bien, pausa. ¿Hasta aquí estoy claro? Bien. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros ahora? Bien. Evidentemente pasan dos grandes cosas en este momento de nuestra vida. La primera de ellas es que la presencia de Dios hoy, en nuestro tiempo, ya no está en un cofre, ya no está en una caja, ya no está en una arca del pacto. Dios decide ahora, por diseño, por amor, por misericordia, una vez la muerte de Jesús en el Calvario, que el velo se rasgó en dos, que la presencia de Dios ya no estaría más en una caja, ya no estaría más en un cofre, ya no estaría más en una arca, que ahora la presencia de Dios misma habitaría en medio de sus hijos, en medio de su creación. Y para eso entonces dice que todos aquellos que hemos nacido de nuevo y nos hemos constituido hijos de Dios, dice la Escritura que nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo, en morada de la presencia de Dios. Por tanto, la presencia de Dios ahora ya no habita en un cofre, ya no habita en un cajón, ya no habita en un arca del pacto. Ahora somos portadores de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios mora en nuestra vida, mora en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Eso es el primer cambio. Por tanto, eso me lleva a mí a concluir que si Dios decide que su presencia mora en nosotros, es porque nosotros hemos sido elegidos por Dios para cuidar su presencia. Que así como en la antigüedad Dios escogió a los levitas, dice que los eligió. David dijo, pero la llevarán los levitas porque ellos fueron elegidos. De esa misma manera, escúcheme bien, de esa misma manera, Dios nos ha elegido a nosotros para ser portadores de su presencia. En otras palabras, quiero decirte que tú y yo hoy somos los levitas de esta generación. Somos los levitas de este tiempo. Donde somos los encargados de llevar, de cultivar, de cuidar la presencia de Dios. Ahora, pero cuando yo veo Deuteronomio capítulo 10, verso 8, hay una razón de ser por la cual los levitas, Dios los escoge. No solo era para cuidar la presencia de Dios, sino que era para servir a Dios. Para servir a Dios. Diga conmigo, para servir. ¿A quién? A Dios. Por tanto, mi segunda afirmación en esta hora es que Dios te ha escogido a ti y te ha elegido a ti y te ha llamado a ti para que le sirvas. Nadie puede negarse a esta elección. Nadie puede negarse a este llamado. Y no estoy hablando de un llamado a salvación. Porque si fuera que Dios quisiese simplemente salvarnos, entonces que Él que conoce el día de nuestro inicio de vida hasta el día de nuestra muerte se nos revelara minutos antes y todos fuéramos al cielo, porque Dios es amor. Hay algo más allá de la salvación. Hay algo más allá que un día después de muerto estemos delante de su presencia. Y es que mientras estemos en la tierra, mientras estemos en este lugar, Dios nos eligió para servirle a Él. Y eso no tiene nada que ver con cuánto tiempo tú llevas en la iglesia. Eso no tiene nada que ver con cuántos estudios teológicos tú tienes. Eso no tiene nada que ver con tus capacidades. Eso no tiene nada que ver con tus virtudes, con tus defectos o cualidades. No. Es que cuando Dios te elige para hacerte su hijo, inmediatamente tienes que comprender que eres templo de su presencia. Y si eres templo de su presencia, estás llamado a servir a Dios. A veces no comprendemos en su totalidad para qué somos llamados. La gran pregunta del cristianismo y del evangelio es: Dios, ¿cuál es tu voluntad? Yo te voy a facilitar el trabajo en esta hora. La voluntad de Dios es que le sirvas. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 dice: y esto pide y demanda Jehová tu Dios de ti. Número 1, que le ames. Número 2, que le obedezcas. Y número 3, que le sirvas. No hay duda alguna que le sirvas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la voluntad de Dios, que le ames, que le obedezcas y que le ¿qué? Que le sirvas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, queda claro entonces que hay una relación, que Dios escoge a los levitas para que cuiden la presencia de Dios y para que sirvan la presencia de Dios. Hoy Dios nos ha escogido a nosotros para que la presencia de Dios more en nosotros. Por tanto, como conclusión a ese hecho, no hay otra única verdad en esta hora. Es que todos los que estamos en este lugar hemos sido escogidos por Dios para servirle. Queramos o no, no podrás esconderte ante esta verdad. Has sido elegido por Dios para servirle. Por tanto, vuelvo al inicio de este mensaje, y es que hay una directa proporción entre la presencia de Dios y el servicio. ¿Por qué? De la siguiente manera. A la medida, escúcheme bien, a la medida que yo estoy conectado con la presencia de Dios, a la medida que mi relación con Dios es genuina, es plena, es segura, es sólida, no llena de perendengues, no llena de religión, no llena de preceptos, de costumbres, de dogmas, sino una relación íntegra, genuina, transparente, apasionada con Dios.
como resultado de una relación genuina, íntegra, apasionada, directa, plena con Dios, el resultado de eso es una vida de servicio. Por tanto, sonará radical, pero es radical. No te gustará, pero lo voy a decir. Tu vida de servicio define el tipo de relación que tienes con Dios. Lo voy a repetir. Tu vida de servicio define el tipo de relación que tienes con Dios. Tu vida de servicio define el tipo de relación que tienes con Dios. Si tu vida de servicio en Dios es apática, si eres indiferente, si es motivada, si está fundamentada en motivaciones incorrectas, yo te voy a decir que tienes una relación con Dios incorrecta. Porque quien está cerca a la presencia de Dios, quien está cerca al corazón de Dios, por efecto natural, el corazón de Dios, entonces sentimos lo que el corazón de Dios siente. Nuestros ojos van a mirar en la tierra lo que Dios miraría. Nuestras manos van a tocar lo que Dios tocaría. Nuestros pies irían a donde Dios iría. Porque el efecto natural de estar cerca de la presencia de Dios es sentir lo que Dios siente por un pueblo, por una nación, por una comunidad, por una ciudad, por gente, por hombres, por niños. Cuando estoy cerca de la presencia de Dios, el efecto natural de una buena relación con Dios es una vida de servicio. Así que tu vida de servicio define el tipo de relación que tienes con Dios. No seamos de esas personas que rodearon a Jesús durante su estancia en la tierra. Estoy hablando de la multitud. La multitud rodeó a Jesús, pero era una multitud que necesitaba ser sanada. No seamos los ciegos que necesitamos ver. No seamos los paralíticos que necesitamos ser levantados. No seamos los endemoniados que necesitamos ser libres. No seamos los hambrientos que necesitaron ser alimentados en aquel monte. Porque esos fueron los mismos que gritaron: suelten a Barrabás. Los sanos, los que fueron libres, fueron los que gritaron: suelten a Barrabás. Porque el efecto natural de una vida, de una relación con Dios, de construir y de tener una relación con Dios sana, es servir a Dios. Nadie puede decirme a mí: mi relación con Dios es buena, y ser indiferente al servicio. Ahora, abro una ventana en medio de esta única verdad para desmitificar lo que a veces pensamos que es servir a Dios. Porque cuando hablamos de servicio y cuando yo estoy afirmando que todos hemos sido llamados a servir a Dios, no sé por qué, lo que se nos viene a nuestra mente es pensar que estamos ocupando un puesto dentro de la iglesia. Lo más rápido e inmediato que sucede y lo que procesamos es pensar que deberíamos ocupar un puesto dentro de la iglesia. Y el servicio es más lejos que eso. Entender que mi vida tiene propósito, sentido y que he sido elegido por Dios para servirle es más que hacer algo dentro de la iglesia o a favor de la iglesia. Ok, estamos claros en eso. Es entender que tu vida de servir a Dios es entender cuál es tu lugar en la tierra. ¿Cuál es tu lugar en esta generación? ¿Cuál es tu lugar? Dios te ha dotado de talentos. Dios te ha dado capacidades. Dios te ha permitido estudiar una carrera. Te ha sellado con una gran profesión. Te ha puesto en un lugar de trabajo. Te ha puesto en un lugar de posición buena a nivel de la comunidad, de la empresa. Todo esto va a girar en torno a algo que Dios pretende contigo. Algo que Dios quiere contigo. Porque el deseo de Dios, porque el propósito de Dios y el llamado de Dios es servirle a Él. Nadie puede decir que ama a Dios y no servirle. Es una mentira, es un adefesio, no se puede. No se puede decir que amo a Dios y no servirle.
El efecto natural de decir que amo a Dios es servirle. No podemos separar las dos cosas. Así que aunque suene duro y aunque suene radical, tu vida de servicio define el tipo de relación que tienes con Dios. Cuando estás cerca de la presencia de Dios, tus motivaciones para servir son honestas, son sanas, son correctas. No sirves porque alguien te lo pide, no sirves porque la iglesia te lo pidió, porque el líder te obligó, porque aquello, porque lo otro, no. Quien está conectado al corazón de Dios, no nos queda otra que entender que estamos en la tierra para servirle a Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, voy a terminar trayendo al escenario a un hombre que realmente podemos decir que sirvió a Dios y que realmente se ha convertido en el héroe de muchos de la fe. Hechos capítulo 9, por favor. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Estamos hablando de Pablo. Sí, el apóstol Pablo. Ese que llenó a toda Asia del mensaje de la palabra de Dios. Ese que recorrió todo el Mediterráneo. Ese es el apóstol Pablo. Ese que escribió 12 cartas. Sí, ese es el apóstol Pablo. Antes llamado Saulo en su nombre original. Sí, Saulo. De ese vamos a hablar. Hechos 9, verso 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, hablando de los cristianos, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Detengámonos allí. Pablo va en una misión a Damasco, queriendo apresar y asesinar a cristianos. Y en medio del camino, dice el texto más ilustrativamente, que un resplandor, que una luz que generó un gran resplandor, dice que hizo que se cayera. Y en medio, cuando se cae, en el verso 4, pregunta, escucha una voz. Cuando se cae, dice que escucha una voz que dice: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y en el verso 5 dice, Saulo responde y dice: ¿quién eres, Señor? Lo que nota estos dos textos es que hay un encuentro de un hombre con la divinidad. Hay un hombre con Dios. La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay un momento en la historia donde un hombre llamado Saulo tiene un encuentro con la presencia de Dios. ¿Quién eres, Señor?, pregunta él. ¿Quién eres? Y Dios se le revela: soy Jesucristo, soy Jesús a quien persigues. Se le revela, hay un encuentro con la presencia de Dios. Y ese encuentro con la presencia de Dios, escúcheme, ese encuentro con la presencia de Dios generó un resultado. Verso 6. Verso 6. Verso 6. ¿Qué verso 6? Estas son las cosas que uno no entiende. Eso, verso 6. Gracias. Es mi respiro para seguir predicando. Bien. ¿Por dónde iba? Verso 6. Iba por verso 6. ¿Seguro que era verso 6? Sí. Bien. Verso 5, no me quites el verso 6.
ahora en el nombre de Jesús. El verso 5 dice que él tuvo un encuentro ¿con quién? Con la presencia de Dios. Dios se le reveló, un encuentro con la divinidad. Y esto produjo, el verso 6 dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, su segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Te dije que hay una relación directa entre la presencia de Dios y el servicio. No puedes esconderte, no puedes separarlo. Quien lo separa tiene una teología equivocada, incorrecta. Quien logra pensar que puede estar bien con Dios y no servirle es incorrecto. Quien ha tenido un encuentro con la presencia de Dios no puede evitar lanzar una pregunta como la que Saulo hizo en ese momento, y es, ¿qué quieres que yo haga? Porque quien se encuentra con la presencia de Dios, quien conoce a Dios, no existe otra cosa sino servirle a Él. Es rendirse a Él, es decirle, eres mi Dios, eres mi Señor, eres mi Creador, eres mi todo. ¿Qué quieres que yo haga? Pero hoy la iglesia de Jesucristo no está haciendo esta pregunta. Estamos muy lejos de preguntar, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Por eso andamos sin sentido la vida cristiana. Por eso no tenemos propósito. Por eso nos aburre, pasa el tiempo, un año, ay, ya me aburrí, yo no le he descubierto el sentido a esto, yo mejor me voy a otra para ver qué es. Y si no me voy, si no vuelvo al mundo y vivimos vidas frías, vidas cristianas apáticas, relaciones con Dios indiferentes, porque nadie que verdaderamente ha tenido un encuentro con Dios puede evitar decirle, ¿qué quieres que yo haga? Y Saulo hizo dos preguntas claves en su vida. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? El problema es que muchos estamos muy lejos de conocer a Dios. Sonará fuerte lo que voy a decir, pero el resultado de una conversión genuina es una vida de servicio. Quien no sirve a Dios difícilmente tiene una relación con Él. Porque quien tiene una relación correcta con Dios, no le queda otra sino que servirle. La gran pregunta para hacer en tu corazón hoy es, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Porque Dios te eligió para guardar su presencia, pero para que le sirvas y para que bendigas en su nombre. Dios, ¿para qué escogió a los levitas? Para que le sirvan a Dios y para bendecir en su nombre. La Biblia enseña que Dios nos ha bendecido con toda bendición. Pero el problema es que la iglesia hoy quiere andar buscando bendición, porque no quiere hacerse esta segunda pregunta. Hoy simplemente queremos conocer al Dios que bendice y no servir al Dios que nos bendijo. Queremos conocer al Dios que bendice la multitud, pero no queremos servir al Dios que nos bendijo. Necesitamos servir al Dios que nos bendijo. La Biblia a mí me dice que Dios ya me bendijo con toda bendición. Lo que pasa es que no quiero rayar o pintar de grosero, pero a veces estamos tan arrastrándonos a las cosas materiales y del mundo que hemos olvidado que Dios ya nos hizo benditos con toda bendición. A veces nuestro enfoque de acercarnos a Dios es andar pensando tanto en las cosas terrenales. Pero cuando tú quitas tu mirada, por cierto, fue Jesús quien dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Eso no lo sabemos casi todo el 80% de los evangélicos. La pregunta ¿es así una realidad? No hay. Qué pena con aquellos que nos hemos acostumbrado a vivir una vida con Dios apática. De venir, cantar, saltar, llorar, reír con un buen mensaje, divertirnos un domingo a las 11:30 de la mañana
irnos para la casa, volver después 8 días después y todo terminó hasta ahí. No, me resisto a creer que esa es la razón por la cual Dios depositó su presencia en nosotros. No es posible tal cosa. Necesitas entender que fuiste elegido por Dios para servirle. Tienes dones. ¿Por qué la Biblia enseña que todos tenemos mínimo un don? ¿Para qué? Para servirle. Necesitamos servir a Dios. Tú lo harás de manera diferente a la mía, en lugar diferente al mío, con características diferentes a la mía. Dios me escogió para esto. Pero aún yo me levanto cada mañana diciéndole: Dios, ¿qué quieres que haga? Son 12 años de vida en el ministerio y este año han sido 6 meses diciéndole a Dios: Dios, ¿qué quieres que haga? Estoy viviendo un proceso de transición ministerial y mis preguntas todos los días son: Dios, ¿qué quieres que haga? Ya yo no entiendo mi vida fuera del servicio. Pero tú, desde tu carrera, desde tu profesión como abogado, como ingeniero, como médico, como relacionista público, como empresario, como contador, ¿cómo quieres servir y cómo Dios te ha llamado para que le sirvas? ¿Te has preguntado eso un día? Que Dios te escogió para que le sirvas. A mí me escogió de esta manera, a ti no. No soy yo mejor que tú, no, por supuesto que no. Pero la pregunta es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te preguntas eso? Servir a Dios es hacer que su reino se extienda, que el amor de Dios se extienda, que la gente a nuestro alrededor cambie, porque soy las manos de Dios en la tierra. Soy los ojos de Dios en la tierra. Soy los pies de Jesús en la tierra. Soy el abrazo de Dios en la tierra. Soy la boca de Dios en la tierra. ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Te has preguntado hoy cómo puedes servir a Dios? Finalmente, nadie puede desconectar una relación con Dios de una vida de servicio. No intentes desintegrar estas dos verdades, porque no son dos, es una única verdad. A quien amamos y por quien vivimos, servimos. No existe otra verdad. Dale un fuerte aplauso, Señor, en esta hora. Hazlo fuerte. Señor, gracias por esta hora.